Bienvenidos a un programa más de nuestra serie de videos denominada Retos y Perspectivas Docentes dentro del programa de investigación que tenemos en el Instituto Superior Ibérico. El día de hoy me complace en presentarles a una exalumna de nuestro doctorado en gestión institucional, la doctora María del Rayo Ordaz Serrano. Bienvenida, doctora. Quien va a cerrar esta primera serie de videos, esta primera temporada, por así decirlo. En un primer momento, le vamos a pedir a la doctora que nos comparta cuál fue su experiencia de estudiar en nuestro programa de doctorado, por qué estudiarlo, cuáles eran las expectativas que tenía de ingresar a este programa, para que, quienes estén interesados en cursar con nosotros el programa doctoral, pues con esta explicación les pueda servir de motivación para tomar esa decisión. Adelante, doctora. ¿Cómo no? Pues un gusto, ¿verdad?, volver a estas instalaciones de mi Instituto Superior Ibérico. Y pues mi razón principal de ingresar al doctorado que nos ofrecía este instituto, pues fue mis ganas de continuar mi preparación académica, ya que como supervisora escolar es innegable la necesidad de la continua preparación, la continua capacitación para así tener a bien compartir con nuestros docentes el cúmulo de conocimiento y poder generar conocimiento es algo muy importante dentro de nuestras instituciones. En ese sentido, el ingresar a una institución que nos ofertaba una capacitación de manera virtual y con una presencia mensual a determinado número de módulos, pues era una facilidad enorme con la cual nosotros poder acceder a un doctorado y una titulación automática que no muchas instituciones ofertan en estos tiempos. Por lo tanto, lo que el Instituto Superior Ibérico nos ofreció fue algo fundamental para que yo decidiera ingresar al doctorado. Muchas gracias. En este sentido, podríamos decir que usted hizo sus estudios doctorales precisamente en la rama donde usted se desempeña, siendo supervisora de la zona escolar número 20 del subsistema estatal aquí en Durango, pues usted decide cursar un doctorado que permita profesionalizarse en la función directiva. Y en este sentido, usted presenta una investigación o desarrolla una investigación para la obtención del grado que nos habla de elementos importantes desde la práctica educativa, que tiene que ver con las estrategias de enseñanza, con el rendimiento académico, la relación que hay entre estas dos variables y la presencia también de estas con la lengua escrita en alumnos de primer grado de primaria. Es un tema amplio, es un tema que me gustaría que fuéramos trabajando por partes para no plantear así todas las variables de golpe. En primera instancia, ¿por qué decide usted, siendo supervisor escolar y trabajando en un doctorado o estudiando un doctorado que tiene que ver con la gestión, por qué decide usted tomar un tema que corresponde a la práctica docente dentro de este constructo denominado práctica educativa? Es innegable que el papel de directivo siempre se ve como que aislado de la práctica educativa, nada más alejado de la realidad. Al contrario, nuestra nueva función como directivos, tanto de directores como de supervisores y jefes de sector, ha permeado a lo largo del 2020 en adelante toda la práctica educativa, puesto que nosotros debemos de incidir en la motivación de nuestros maestros. Como parte fundamental de ello es ir a la práctica, poder capacitar, y dentro de la función supervisora pues tenemos que acompañar, monitorear y más que nada capacitar a nuestros docentes. Por lo tanto, yo no puedo capacitar en algo que desconozco. De acuerdo. Aludiendo a eso de que nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad?
Entonces, si no estoy capacitada en lo que yo pretendo capacitar a mis docentes, pues estoy haciendo algo pues ilógico. Y en ese sentido, no hay como capacitarse en lo que yo pretendo que mis docentes puedan adquirir. La enseñanza de la lectura y la escritura es fundamental, es completamente necesario para, no nada más en primer grado, sino para a lo largo de la vida. Pero el retomar este tema, ya que también lo manejé en la maestría, era para mí muy necesario porque era otro tinte lo que yo quería investigar. Las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes, identificar cuáles eran e ir más allá, es decir, ver qué impacto tenían en el rendimiento académico de sus alumnos. Con ese sentido, pues se retomó este tema. Ok, entonces, bueno, nos interesa un elemento importante que tiene que ver con el proceso de enseñanza, en este caso el proceso de enseñanza de la lectoescritura, aunque básicamente nos importa desde el título la lengua escrita, no como tal todo el proceso de lectoescritura, pero en términos generales, pues es para tener elementos para una posible capacitación, para tener elementos para el acompañamiento que damos a los grupos en las escuelas, que me imagino pues son varias escuelas las que están a su cargo. En este sentido, entonces, ¿a usted le interesa el proceso docente, le interesa el proceso de enseñanza a partir de algo que hemos denominado estrategias de enseñanza en su tesis? Y usted, cuando inició el proceso de investigación, ¿qué supuestos tuvo? ¿Qué creencias tenía con respecto a estas estrategias de enseñanza que podrían utilizar sus docentes en su zona escolar? Mi supuesto era que aquellos maestros que hacían uso de estrategias de enseñanza novedosas, dinámicas, inclusive utilizando métodos y técnicas constructivistas, eran los que iban a obtener un mayor rendimiento por parte de sus alumnos en cuestión de la lengua escrita. Ese era mi supuesto. Hasta antes de la investigación. La investigación. Y en el caso de la variable de rendimiento académico, ¿cuál era su supuesto? Además de que iba a estar ligado con estas estrategias innovadoras, dinámicas, constructivistas, pero usted tenía un conocimiento como supervisora del estado de los niveles conceptuales que tenían sus estudiantes. Eso, pues por disposición hasta administrativa lo hacen cada año los supervisores y lo van actualizando según las necesidades de la zona. Pero en el caso particular del rendimiento académico, ¿cuál era el supuesto que usted tenía? Es decir, ¿si era real lo que estaban reportando los maestros? ¿Si era real lo que estaban reportando los asesores técnicos pedagógicos? ¿O había un choque, ¿no?, entre los resultados de una parte y otra? ¿O usted qué visualizaba antes de llegar a la investigación? Pues desafortunadamente los números son fríos y los promedios que nos reportan cada una de las escuelas pues son de esa manera, un 7.5 de promedio o que el 80% es presilábico, el 10% alfabético, pues no nos da realmente la profundidad del rendimiento académico de los alumnos en este rubro de la lengua escrita. Por lo tanto, pues mi apreciación de lo que sucedía realmente en la zona era muy superficial. Irnos al campo es monitorear, es decir, y quizás monitorear, pero una muestra. Y esa muestra pues es muy fortuita, a pesar de lo aleatorio que puede ser el identificar un número pequeño de alumnos en cada uno de los salones para poder aplicar nosotros un instrumento, no da cuenta de la realidad completamente objetiva que está ocurriendo al interior de cada una de las aulas. Por lo tanto, era mi interés aplicarles a todos los alumnos, y de esta manera sí que esto arrojara
una realidad fehaciente de en qué nivel de aprovechamiento estaban los alumnos respecto a este aprendizaje de la lengua escrita. Por lo tanto, a pesar de la información que yo tenía, pues era mi inquietud identificar hasta qué aspecto llegaba ese rendimiento académico de los alumnos en la lengua escrita dentro de la zona escolar número 20 a la que yo pertenezco. De acuerdo. En este caso, estamos hablando de una investigación cuantitativa y usted se refiere a lo frío de los números, que luego esa parte, pues al ser un proceso de investigación cuantitativa, iban a seguir existiendo números. Sí. Entonces, cuando usted inicia su investigación, hace una revisión de literatura, hace algunos primeros pasos con respecto a identificar qué se ha estudiado en este tema, ¿qué encontró ahí que usted dijo, voy por el camino correcto? Es decir, ¿qué le dio la certeza o qué le dio las ganas de continuar haciendo una investigación de este tipo, dado lo que ya se había estudiado con antelación a que usted iniciara su investigación? El sugerirme mi asesor, el doctor Abelardo Gracia, respecto a identificar otros estudios que se habían realizado respecto a esta temática y analizarlos, en mi caso pues fueron como unos 50 títulos de investigaciones, y ver qué es lo que ellos habían descubierto y ver que en investigaciones como la de Velarde hacían alusión a ese rendimiento académico y a algunas estrategias de enseñanza de los docentes, pero de tipo cuantitativo, ya que lo que yo quería era ver qué tipo de correlación existía entre ambas variables. Por lo tanto, esto no me daba para un estudio cualitativo, a pesar de que yo quería profundizar lo más posible. Esta profundidad estribaba en el total de la muestra. Por lo tanto, yo pienso que sí logré abarcar la totalidad de los alumnos de mi zona, que era lo que yo quería, pero sí, inminentemente el rendimiento académico, viéndolo desde un punto cuantitativo por la cantidad que me refería el aprovechamiento que los alumnos iban alcanzando. De acuerdo. Uh-huh. En su investigación, entonces, estamos en una metodología cuantitativa, tenemos revisión de literatura, marco teórico, tenemos el planteamiento de una encuesta para realizar nuestro proceso investigativo. ¿Utilizó algún instrumento propio? ¿Adaptó algún instrumento? ¿Cómo le hizo para medir las estrategias de enseñanza? ¿Cómo le hizo para medir el rendimiento académico? Porque a fin de cuentas, bueno, los que conocen de investigación cuantitativa, pues son muy minuciosos en cuanto a qué tipo de instrumento utilizar y bajo qué condiciones utilizarlo. Es decir, no podemos utilizar cualquier instrumento nada más porque está colgado del internet, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir con respecto a los instrumentos que sea o que nuestros estudiantes actuales puedan conocer para efectos de ir profundizando en la elaboración, diseño y validación, o bien en la adaptación de los que ya existen? Sí, para los maestros utilicé una encuesta tipo escala. Sí me basé en Soberones 2020 y en el estudio que yo realicé sí hice un tipo de intervención de tal manera de que se adaptara a la situación contextual de mi zona. Por lo tanto, pues el instrumento es prácticamente modificado a la necesidad tanto de la zona como del estudio que yo pretendía realizar. Para los alumnos, pues realicé un instrumento que es el cuestionario y a cada uno de los alumnos se le aplicó. Sí, sí también me basé en otro instrumento que había sido aplicado a los grupos de primero y segundo grados, pero también lo modifiqué de tal manera que pues ya el instrumento finalmente quedó basado en Godnos 2018,
pero yo lo adapté a las necesidades de la zona. En el primer instrumento, en el que es para docentes, ¿se tiene algún índice de confiabilidad? ¿Se tiene algún proceso de validación por expertos? No sé si pudiera profundizar un poquito en esos elementos. Y con respecto al segundo, no sé si también se tengan estos elementos o se tengan algunos otros, como escuché que es un cuestionario para estudiantes, probablemente sea tipo examen, tipo prueba pedagógica. Y aquí, bueno, en algunas ocasiones hablamos más que de confiabilidad, hablamos de índices de discriminación, índices de dificultad, o bien lo que usted haya utilizado y que nos pueda compartir, precisamente para que sirva como ejemplo a los estudiantes que actualmente están haciendo el doctorado, los estudiantes que están haciendo el maestría, sus estudios asociados a la metodología cuantitativa. Sí, a ambos instrumentos se les aplicó el procedimiento de fiabilidad. En el primero, en la encuesta tipo escala, obtuvimos un nivel de confiabilidad de 0.89, y en el instrumento de rendimiento académico que se le aplicó a los alumnos, que sí efectivamente es un tipo examen, obtuvo un 803 de confiabilidad. ¿Y fueron los únicos elementos que se consideraron? Sí. No hubo validación de expertos, no hubo otro tipo. De acuerdo. Una vez que se tienen ya los instrumentos, que en este caso podríamos estar en el terreno de la adaptación de instrumentos, porque pues no surgieron completamente de usted y de su asesor, sino que es una adaptación, sí, según entendí lo que usted mencionaba. ¿Se decide entonces aplicar solamente en la zona número 20? ¿Solamente ahí se aplicaron ambos instrumentos? No, también se piloteó en algunas otras zonas antes, sí. Ok, pero ya la versión final se aplica… Sí, solamente en la zona escolar número 20. ¿Y cuántos estudiantes participaron? ¿Cuántos maestros o cuántos grupos? Sí, en los estudiantes que participaron fueron 359 estudiantes, y estamos hablando de 15 maestros de primer grado de la zona. Sí. Entonces, ¿se aplicó en todos los grados? ¿En todos los primeros grados? Los primeros grados de la zona escolar, sí, que son 15 grupos. Sí. Ok. Entre los resultados más importantes que ustedes encontraron al momento de aplicar estos dos instrumentos, ¿cuáles son que usted pudiera compartirnos el día de hoy? Pues al aplicar la encuesta tipo escala a los docentes, nos dimos cuenta que a pesar de que nosotros habíamos estimado diferentes tipos de niveles de estrategias, ya que mencionábamos nosotros estrategias de inicio, estrategias de uso de materiales, estrategias de evaluación, estrategias metodológicas y también estrategias de organización y manejo del aula, pues nos dimos cuenta al aplicarlo que no todas ellas estaban correlacionadas con el rendimiento académico. Que a pesar de que algunos de los docentes utilizan en un mayor o menor grado todas ellas, pues la mayoría de ellas no está relacionada con el rendimiento académico de los alumnos. Obtuvimos ahí que solamente la que se refiere a estrategias de inicio y la de estrategias metodológicas son las dos tipos de estrategias que utilizan los docentes y que está correlacionada con el rendimiento académico de los alumnos. ¿Están relacionadas en un sentido positivo o negativo? Negativo. Negativo, o sea, entre más se usen, más baja el rendimiento académico. Así es. Ok. ¿Y esto por qué cree que sucede? Descubrimos que entre mayor sea la selección que realizan los docentes de la metodología disparatada, porque no se le puede dar otra acepción, menor es el rendimiento académico de los alumnos. ¿Por qué? Pues porque no hay una coherencia metodológica. Los maestros no están teniendo una planeación desde el momento de su planeación, desde el momento del inicio y la continuación de su práctica pedagógica, no están aludiendo a una metodología que sea coherente con lo que ellos piensan o tienen como conceptualización de lo que es
o debe ser la lectura y la escritura. Por Claro. lo tanto, entre más utilicen una metodología disparatada y unas estrategias de inicio pues que no son nada lógicas, pues menor va a ser el rendimiento académico de sus alumnos. Y en este caso, bueno, cuando decimos, ¿no?, que es una metodología disparatada, entonces el instrumento podría identificar cierto número de estrategias que se estaban utilizando, o qué se les preguntaba para llegar a esta conclusión. Pues el instrumento, por ejemplo, en el uso de estrategias de inicio, preguntábamos como si realiza un diagnóstico a su grupo los primeros días de inicio escolar, si el grupo estaba subdividido por niveles de conceptualización en presilábicos, silábicos, silábico-alfabéticos, si planea tomando en cuenta los niveles de conceptualización de la lectoescritura, si explican o demuestran a sus alumnos los aspectos figurales como trazos, formas, direccionalidad, conciencia de renglón, etcétera. Por ejemplo, en cuanto a cada uno de los tipos de estrategias que ellos utilizaban, pues las preguntas variaban. Por lo tanto, sí nos íbamos a fondo en cada uno de los aspectos de las estrategias que queríamos nosotros analizar. En las estrategias de uso de materiales, se les preguntaba si utilizaba diversos materiales concretos o alternativos y si el aula contaba con un ambiente alfabetizador favorable. Okay. Entonces, todas estas preguntas, pues, de repente, pues, los resultados se contraponían con lo que el maestro respondía. Por lo tanto, pues no era coherente la situación. La respuesta, ok. Bueno, en este marco de esta investigación, donde analizamos las estrategias de enseñanza, donde analizamos el rendimiento académico, la relación que hay entre estas dos variables y en este caso también relacionándolo con el asunto o especificando qué es el asunto de la lengua escrita. ¿Qué sucedió después de la investigación con estos supuestos originales? Es decir, se contrastaron, se comprobaron, se volvieron a ratificar los supuestos que ya se tenían, o cambió el panorama que se tenía de la zona escolar. Porque a fin de cuentas, la investigación que se hizo, aunque es una investigación para la obtención de un grado, no deja de ser una investigación empírica que tiene como uno de sus fines fortalecer los ejercicios que se hacen al interior de la zona, porque fue una zona escolar, porque se trabajó con los 15 grupos de educación primaria, en este caso de primer grado de educación primaria, y entonces estos resultados tienen que analizarse en los consejos técnicos escolares, en la toma de decisiones para los programas escolares de mejora continua, en aquel tiempo probablemente llamadas rutas de mejora, o bien para establecer el plan de intervención de la zona escolar o de la supervisión escolar. Entonces, lo que se suponía, los supuestos que usted tenía antes de iniciar la investigación, ¿qué rumbo tomaron después de terminada la investigación? Los supuestos que teníamos, pues sí, fueron de cierta manera pues contrastados un poquito fuera de lo que nosotros nos habíamos planteado, ya que estábamos seguros que todas las estrategias que utilizaban los docentes iban a identificar el tipo de rendimiento que los alumnos tenían, y no fue así. Para nosotros fue un hallazgo el hecho de descubrir que a pesar de que el maestro realice diferente tipo de estrategias, el rendimiento académico de los alumnos no es el que nosotros pensábamos. Inclusive ahora en este tiempo de pandemia resulta el estudio que hicimos pues muy favorable para la aplicación y la ampliación de esta investigación, ya que en cuanto al rendimiento académico de los alumnos, en lo que los alumnos salieron más bajos es en la comprensión lectora. Y este elemento es, pues, más que nada actual. Es
una problemática que va a continuar a lo largo de años y años. Muchas de las ocasiones nos preguntaban los asesores que por qué estos temas que son, digámoslo así, tan trillados, la lectura, la escritura, la comprensión lectora, pues es por eso, porque no se ha todavía dado en el clavo respecto a cuál es el hilo negro, cuál es la clave para que este rendimiento académico que deseamos que adquiera el alumno en cuestión de la lengua escrita salga adelante, con qué método, con qué estrategia, con qué técnica, ¿verdad? Y en este sentido, lo que encontramos nos dio pauta para que ahora en esta situación de pandemia que nos aflige al sistema educativo en México y en todo el mundo, pues podamos nosotros tener las bases para comentarle a los compañeros maestros cómo realizar tanto desde la planeación como desde la intervención prácticas pedagógicas que sean favorables para abatir ese rezago educativo en este rubro, en cuestión de la lengua escrita. De acuerdo, maestra. Y bueno, pues para cerrar esta plática, después del amplio panorama que nos comparte con respecto a su investigación, ¿algún consejo que le quisiera compartir a nuestros estudiantes actuales, a nuestros futuros estudiantes, con respecto ya sea a las clases que se toman aquí en el instituto o bien con respecto al proceso de investigación que nosotros desarrollamos, o en este caso que usted desarrolló para la obtención del grado de doctora? Pues nos ayudaría mucho pensando en que en ocasiones nuestros estudiantes pues no se imaginan cómo va a terminar su trabajo o cómo van a obtener el grado, y pues aquí ya tenemos un ejemplo de que con una investigación se puede dar orden a la tesis y con esto pues se termina el posgrado. La escuchamos, doctora. Ay, pues mi consejo para quienes están en el periodo de doctorado y que están realizando sus estudios, pues es que le hagan caso a sus asesores. El doctor Abelardo Gracia, que fue mi asesor, teníamos una sistemática intervención, tenía él muy organizadas nuestras sesiones para la elaboración de la tesis, paso por paso me fue llevando para la realización de la misma, sí dándonos una libertad enorme en cuestión de la selección del tema, en cuestión de cada uno de los capítulos. El sistema que el Instituto Superior Ibérico tiene para la revisión de cada uno de los capítulos y los módulos y la intervención de los asesores de metodología, de los asesores que muy atinadamente han intervenido en el doctorado hasta la fecha, pues es de gran ayuda para elaborar la tesis de una manera exitosa. En este sentido, pues acérquense sobre todo a sus asesores de metodología y háganle caso a su asesor, que él los va a llevar de la mano. Es para mí pues un orgullo haberme titulado de doctora en gestión institucional en este Instituto Superior Ibérico, y a la fecha pues es de gran impacto para mi zona el hecho de que yo realice esta intervención y que haya podido coadyuvar, ¿verdad?, para la capacitación y mejoramiento del rendimiento académico de la zona en base a este estudio. El impacto que nuestras tesis pueden tener. Desde el primer día que conocí al maestro Mejía, aquí presente, no me dejará mentir, nos dijo: seleccionen bien la temática de su tesis, ya que de ella dependerá mucho el éxito que conlleven en la culminación de su doctorado y de su posgrado. Por lo tanto, pues piénsenla bien, qué temática van a elegir, que sea de relevancia sobre todo en su contexto,
pero más allá de eso, pues ir de la mano con profesionales tan destacados y distinguidos dentro de nuestras instituciones, como lo son todos y cada uno de los asesores que intervienen en el Instituto Superior Ibérico, pues es ya una garantía de que su posgrado va a culminar de la mejor manera. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por sus palabras. A nombre del instituto y a nombre personal, pues se siente uno muy halagado por escucharla. Bien, pues con esto llegamos al término de esta entrevista. Agradecemos a la doctora María del Rayo por acompañarnos. A quienes nos estuvieron acompañando en esta primera serie de videos, pues les agradecemos, esperamos sus comentarios para fortalecer lo que será la segunda serie. Mi nombre es Manuel de Jesús Mejía Carrillo, fue un gusto estarlos acompañando en estas presentaciones. En la segunda serie, pues posiblemente haya otra persona acompañándolos, también como parte de aquí de nuestra institución. Quedamos atentos entonces a sus comentarios, a sus sugerencias y esperamos que, como los anteriores videos, pues también les sirva en su proceso de estudio con nosotros o en sus procesos de investigación, tanto dentro como fuera de nuestra institución. Hasta pronto. Gracias.